Hola a todos. Retomamos después del parón estival el curso de astronomía que venimos desarrollando durante los últimos meses y retomamos el tema que estábamos tratando, que era el Sol, y creo que nos habíamos quedado en esta imagen. Estábamos explicando el asunto del famoso analema. El analema, que es, como pequeño recordatorio, la figura aparente que parece dibujar el Sol en su movimiento anual. Si tomamos una fotografía del Sol todos los días del año, a la misma hora solar, es decir, descontando los cambios de horario, etcétera, pues nos daremos cuenta de que no tiene la misma posición con respecto al horizonte, va cambiando de azimut y de altura a lo largo del año. Si el movimiento anual del Sol solo respondiera al accidente de la oblicuidad orbital, es decir, la inclinación que tiene el plano ecuatorial con el plano de la eclíptica, pues veríamos que el Sol a lo largo del año traza una línea recta, es decir, va ascendiendo y va descendiendo cada 6 meses respectivamente, llegando a un mínimo y a un máximo respectivamente en el solsticio y en los solsticios de invierno y de verano. Como quiera que el Sol también está afectado en su movimiento anual aparente, no solo por la oblicuidad orbital, sino también por la segunda ley de Kepler, por la distinta velocidad angular con la cual se mueve aparentemente en torno a la Tierra a lo largo del año, especialmente rápido cerca del perihelio y especialmente lento cerca del afelio, pues este accidente que se solapa, que se simultanea con el anterior, hace que, además de esta línea vertical que describe la trayectoria aparente del Sol anual, pues haya ciertos retrasos o ciertos adelantos respecto a esta línea central, de forma que combinando en conjunto ambos accidentes, resulta que la resultante de esas dos componentes es una figura de 8, una especie de 8 que tiene dos bucles, uno más pequeñito más al norte y otro más grande hacia el sur, que llamamos analema, o más técnicamente ecuación de tiempo. El analema es la figura que vemos reproducida muchas veces en astrofotografías, y si estiramos este analema de forma que reproducimos una gráfica en la cual en el eje de las X tenemos los días del año y en el eje de las Y es la altura que alcanza el Sol a una determinada hora, pues esa gráfica que la hemos visto en el curso y que veremos a continuación, pues esa gráfica se tiende a llamar, más que analema, se tiende a llamar ecuación de tiempo. Esta analema suele venir dibujado en muchos relojes de Sol porque es necesario para obtener una lectura lo más precisa posible de la hora que es, atendiendo a dónde cae la sombra del gnomo del reloj, pues hacer una serie de correcciones, primero por la latitud, por la distancia que nos separa del meridiano de referencia en cada localidad donde esté ubicada el reloj, y segundo por la diferencia horaria, por el hecho de tener que corregir en función de aquellos países que respetan o que siguen el horario de verano o de invierno. Y en tercer lugar, lo más importante desde el punto de vista astronómico, hay que compensar de alguna forma este adelanto o retraso que supone el Sol verdadero, el que vemos, el que realmente está proyectando la sombra en el gnomon, con respecto al Sol medio, que es el que nos da la hora solar. Si nos imaginamos el Sol en sus diferentes posiciones a lo largo del año, a la misma hora solar, pues como decíamos antes, nos daremos cuenta de que va dibujando una especie de 8 en el cielo. Como quiera que mirar el Sol directamente es molesto y es peligroso incluso, pues es mucho más útil verificar este analema no mirando directamente al Sol, sino mirando la proyección del Sol
que arroja la sombra de un gnomón, de un palo, una vara vertical, y nos fijamos a lo largo del año, vamos anotando dónde cae el extremo de la sombra de este gnomón. Lo podemos es un experimento muy sencillo que se puede hacer con una tiza, marcando dónde cae la sombra del sol a las 12 de la mediodía todos los días del año, y nos daremos cuenta de que vemos ese analema lógicamente dado la vuelta a la inversa, porque es una proyección. Ese es el fundamento de estos adelantos o atrasos que hay que sumar o restar respectivamente a la hora que nos proporciona un reloj solar para obtener la hora civil. Lo podemos también mirar desde la perspectiva del sol. Imaginemos que viajamos al sol de noche para no quemarnos y nos fijamos en la Tierra. Tenemos un gran telescopio que nos permite ver la Tierra y los detalles de la Tierra, los continentes, despreciando la rotación de la Tierra. Imaginemos que la Tierra es un océano perfecto y omitiendo ese pequeño detalle que la Tierra da vueltas, nos fijamos en dónde cae el punto subsolar. El punto subsolar es aquel punto de la superficie de la Tierra que tiene el Sol en el cenit en todo momento. Esto es una cosa que al principio no es evidente, pero hay que darnos cuenta de que en todo momento, en las 24 horas del día, en los 365 del año, hay una ubicación, una localidad en la Tierra que tiene el Sol justo en el cenit. Es lo que se llama el punto subsolar, por su nombre, por el punto que está justo inmediatamente debajo del Sol en todo momento. Y nos damos cuenta de que a lo largo del año la posición de este punto subsolar pues va cambiando. Cerca de los solsticios alcanza la máxima latitud posible en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, respectivamente el solsticio de verano e invierno, y en fechas intermedias va adquiriendo posiciones intermedias, claro, en diferentes latitudes. Justo en los equinoccios, en el de invierno y en el de verano, que va a pasar justo a hora, atraviesa el punto subsolar, está en el Ecuador, de forma que, bueno, también desde la perspectiva solar podemos interpretar este movimiento como trazando este 8, este analema, como consecuencia de la oblicuidad de la Tierra y de la segunda de Kepler, que hace que la velocidad de traslación del astro en torno a la Tierra sea variable, no sea constante. Como quiera que la posición del analema depende del ecuador celeste, y como sabemos el ecuador celeste tiene diferentes posiciones con respecto al horizonte y al meridiano local del observador en función de las distintas ubicaciones geográficas desde las cuales se hace la observación, pues resulta que el analema a una determinada hora del año pues no tiene la misma posición con respecto al horizonte, es decir, va cambiando de posición altazimutal en función de desde dónde hagamos la composición del analema. Para nuestras latitudes, estoy hablando del hemisferio norte, pues el bucle pequeño está arriba, entre comillas, y el bucle grande está debajo, ¿no? Sin embargo, si vamos a la Antártida, pues veríamos que además de tener una posición totalmente vertical, si vamos al polo sur, pues la veríamos totalmente vertical, pues la posición del analema además está invertida, es decir, el bucle pequeño está abajo y el bucle grande está arriba. Entonces, en cualquier fotografía en la que veamos esta configuración en la cual el bucle grande está a más altura que el pequeño, eso significa que la fotografía o que el analema, la composición fotográfica, está hecha desde una latitud austral. Y justo desde el Ecuador de la Tierra, por ejemplo, desde Ecuador, desde Quito, la capital de Ecuador, pues si hacen la fotografía del analema o la serie de fotografías que configuran o que forman el analema, pues se darían cuenta de que el analema está plano, es decir, que es paralelo a el Ecuador, al horizonte, local, y perpendicular, por lo tanto, al meridiano local.
Resulta que a los relojes del sol también hay que darles cuerda de vez en cuando. Esto es una broma, que lo que quiero decir es que no aciertan siempre, porque si bien la distancia al uso de referencia va a ser constante, es decir, la latitud, si no se cambia lógicamente de ubicación, el reloj de sol va a ser constante, la ecuación de tiempo sí que va cambiando. Lo que pasa es que lo hace tan lentamente que en la práctica se puede dar por supuesto que los relojes de sol aciertan durante grandes periodos de tiempo, durante siglos. Pero ¿por qué va cambiando el analema y la ecuación de tiempo? Por lo tanto, pues básicamente por lo siguiente, porque si bien la posición a lo largo del calendario anual de los solsticios y de los equinoccios es constante, quitando esas pequeñas variaciones de día arriba, día abajo como consecuencia de los días bisiestos que veíamos en la sesión anterior, como consecuencia de que nuestro calendario es un calendario trópico, es decir, está basado en los cruces del Sol con respecto al ecuador celeste, desde la reforma gregoriana se tiene en cuenta esta corrección, es decir, nuestro año, el año civil está basado de 365 días y cuarto y pico, está basado en el año trópico, que es el tiempo que pasa desde que el Sol atraviesa el ecuador hasta que lo vuelve a atravesar en el mismo sentido, es decir, el nodo ascendente, por así decir, del Sol. Sin embargo, la fecha en la cual acontece el máximo acercamiento, el perihelio, y el máximo alejamiento, el afelio, del Sol con respecto a nosotros, pues esa sí que va cambiando, porque eso lo decimos en la lección de planetología. La línea de ábsides, el semieje mayor de la órbita de la Tierra o del Sol desde la perspectiva terrestre, no es constante, no está apuntando siempre a la misma constelación, a la misma dirección, sino que va moviéndose, y esto hace que la fecha del solsticio y del afelio del perihelio, que ahora mismo están en torno al 4 de enero y de julio respectivamente, pues se vayan desplazando. Hace no muchos años, hace unos cuantos siglos, coincidían casi con la fecha del solsticio, de los solsticios respectivos, es decir que el 20-21 de diciembre acontecían simultáneamente el solsticio de invierno y el perihelio, es decir, era el día más corto del año y además era el día en el que más cerca estábamos del Sol en el hemisferio norte. Y también coincidían históricamente en la Edad Media, en el siglo XIII, por ejemplo, la fecha del solsticio de verano, el 20-21 de junio, y la fecha de máximo acercamiento, que ahora mismo es el 4 de julio, son 2 semanas después. Este desplazamiento va a ir ampliándose. Ahora mismo casi coinciden con unos días de diferencia, pero este alejamiento del solsticio con el ábside respectivo pues se va a ir ampliando a medida que van transcurriendo los años. Como consecuencia de ello, las dos ondas que veíamos en la sesión pasada, una consecuencia de la ubicuidad y la otra consecuencia de la excentricidad orbital, pues se van a ir solapando más o menos bien a lo largo de los siglos. Ahora están más o menos en fase, pero dentro de unos cuantos décadas y siglos pues ya dejarán de estar en fase y sus efectos en vez de sumarse se irán compensando, de forma que la ecuación resultante total pues se vaya aplanando o se vayan acentuando los valles o los picos, etcétera, como vemos ahí. Entonces ahora mismo estamos en este momento donde tiene la ecuación de tiempo tiene esa forma, pero como ven, con los siglos va adoptando formas distintas, de forma que los picos y los valles que nos indicaban los días del año en los cuales el retraso del adelanto del sol medio con respecto al sol ficticio era máximo, pues van a ir cayendo en fechas diferentes, y la cantidad total de minutos que hay que sumar o restar
pues también van a sufrir cambios significativos a lo largo de los siglos. Aquí tenemos algunos analemas históricos. En el siglo XIII, 1246, pues tenía esa forma. Dentro de unos 4 milenios, pues tendrá el aspecto casi un bucle, dos bucles simétricos perfectos. En el milenio 11, pues tendrá este aspecto. El bucle se habrá dado la vuelta un poco. El bucle grande estará más hacia el cenit que el bucle pequeño, y bueno, en fin. Incluso se ha podido calcular que en el año 93.000, que nos pillará a todos un poquito mayores, pues tendrá este aspecto. El bucle superior, entre comillas, lo de superior, habrá casi desaparecido y tendrá ese aspecto de gota. ¿El analema es exclusivo de la Tierra? Pues evidentemente no, porque si un astro que orbita al Sol, no solo estamos en la Tierra, todos los planetas, todo planeta que gire en torno al Sol, pues en principio está afectado por estos dos accidentes, ¿no? La oblicuidad, es decir, no se va a dar el caso en que el ecuador del planeta coincida con su plano orbital, y además va a estar afectado por la segunda ley de Kepler, porque su órbita no va a ser una circunferencia perfecta, sino que va a ser una elipse, y por lo tanto va a estar sometida a acelerones y a frenazos a lo largo del periodo de traslación orbital del planeta en torno al Sol. Es decir, que cambiando los parámetros que afectan a cada planeta, pues vamos a tener como consecuencia pues distintos analemas para cada uno de los planetas y para los asteroides. Todo objeto que orbite en torno a la Tierra, real o aparentemente, la Luna también sabemos que tiene su analema lunar, y los satélites artificiales también exactamente lo mismo. En Venus y en Júpiter, uno de los dos componentes, la oblicuidad, gana con respecto a la excentricidad, y por lo tanto la forma del analema es prácticamente una elipse. Sin embargo, en otros astros como Saturno, Urano o Neptuno, pues ambos componentes quiero decir que están afectados por ambos accidentes, y por lo tanto la forma del analema tiene diferentes configuraciones en función de si uno tiene preponderancia sobre el otro, o más o menos se van compensando a lo largo del año, del año del planeta. Por ejemplo, para Marte no es una suposición hipotética, sino que realmente se ha conseguido reconstruir el analema marciano, que como ven no tiene bucle superior, sí que es un único bucle en forma de gota. Esta es una serie de fotografías que tuvo la paciencia el robot Sojourner, creo que es del siglo pasado, en fotografiar. Entonces, en el año marciano, que dura 2 años y pico, pues cada mes, por ejemplo, pues fue fotografiando la posición del Sol a la misma hora marciana, a la misma hora, al mediodía marciano, por ejemplo. Y entonces, pues efectivamente comprobó que el Sol pues tiene sus retrasos o sus adelantos con respecto a la meridiana local, y lógicamente también va subiendo y bajando a lo largo del año, porque también hay oblicuidad orbital en Marte, como por cierto bastante parecida a la de la Tierra, 23 grados y pico. Hay que tener en cuenta además que el analema, además de variar en su posición en el cielo a medida que vamos cambiando de ubicación geográfica, pues también no es lo mismo el analema tomado sumando las fotografías tomadas a las 12 del mediodía, que el analema resultante de sumar las fotografías tomadas a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde. Si somos muy madrugadores e intentamos hacer el analema de las 7 de la mañana, pues habrá momentos del año en los que ni siquiera ha salido el sol, ¿no? En invierno
a las 7 de la mañana habrá muchos días en los cuales no ha salido, por lo tanto podemos trazar la mitad o así del 60% del analema. Y lo mismo para los analemas vespertinos. Solo podemos reproducirlo completamente si tomamos las fotografías anuales del Sol en un intervalo horario en torno al mediodía, en la cual nos aseguremos que el Sol va a estar presente en todos los días del año, quitando los días nublados, etcétera. Eso no me mete. Entonces aquí vemos como en función de el azimut, esta es una gráfica que reproduce los diferentes analemas horarios en función de por dónde va saliendo el Sol en el horizonte este, donde culmina, donde transita por el meridiano local al mediodía y donde se va poniendo en el horizonte oeste. Este es un esquema que reproduce las coordenadas altazimutales, azimut y altura del Sol, tomado a lo largo del año en las diferentes horas. Como consecuencia de ello, se da la circunstancia además que si bien el día más corto y el más largo del año son los mismos para toda la Tierra, que son respectivamente el solsticio de invierno y de verano, respectivamente, paréntesis, esto es así despreciando la refracción solar, que como sabemos, y podemos dedicar una sesión a ello, hace que el Sol cuando está saliendo, cuando lo vemos salir, todavía no ha salido astronómicamente. Lo vemos porque la refracción solar hace que los rayos solares se curven y aun cuando está todavía por debajo del horizonte lo podemos ver porque los rayos solares se inclinan suficiente como para verlo ya sobre el horizonte. Por lo tanto, esto hace que veamos el Sol desde el hemisferio, desde la Tierra, más tiempo sobre el horizonte del que le correspondería astronómicamente. Lo vemos unos minutos antes de que salga y lo seguimos viendo unos minutos después de que realmente se haya puesto, de que astronómicamente se haya puesto. Por lo tanto, esto de que el día más largo del año, el periodo diurno más largo del año acontezca el 21 el solsticio de verano, es cierto, pero teniendo en cuenta esa salvedad. Despreciando la refracción de la Tierra, sabemos que el día más largo del año, el periodo diurno más largo del año, los días son siempre de 24 horas, pero me refiero al periodo diurno más largo del año, acontece el día del solsticio de verano en el hemisferio norte y viceversa. El día más corto es el solsticio de invierno. Esto no significa que el día en el que antes sale el Sol sea el solsticio de verano, y tampoco coincide, curiosamente, este solsticio de verano con el día en el que más tarde se pone el Sol. Acontecen unos días antes y unos días después, respectivamente, y lo mismo se puede decir con respecto al solsticio de invierno. El 21 de diciembre en el hemisferio norte no es el día en el que antes se pone el Sol, ni es el día en que más tarde en salir. Acontecen estos dos días, el de la puesta más temprana y el de la salida más tardía, unos días antes o unos días después, respectivamente, del día del solsticio de invierno. Esto es así porque, claro, si nos fijamos, esto es un analema vespertino, tomado sumando las fotografías hechas a las 6 de la tarde, por ejemplo, y nos damos cuenta de que el Sol va caminando a lo largo del analema a lo largo del año, ¿no? Entonces nos fijamos que el Sol que antes se pone en invierno, este es el horizonte oeste, este Sol se va a poner en vertical más o menos en el horizonte oeste. El Sol que se pone en invierno no es el Sol del solsticio de invierno, que es, si recuerdan en la sesión anterior veíamos que la posición del solsticio y el equinoccio son el máximo y el mínimo del analema en este sentido, ¿no? El mínimo, la posición más
de menor declinación del bucle grande, correspondía al solsticio de invierno, y la posición a lo largo del analema de la máxima declinación al norte era el solsticio de verano. Pues bien, como ven, hay una cierta distancia de tiempo, de varias fechas, de varios días, entre el sol que antes se pone y el solsticio de invierno, y también hay una diferencia menor entre la fecha del sol que más tarda en ponerse por el horizonte oeste, con respecto a la fecha del solsticio de verano. Y lo mismo se puede decir con respecto al horizonte este. Si trazamos un analema en el cielo matutino, por ejemplo a las 9 de la mañana, pues nos daremos cuenta de que el primer sol que sale por el este no coincide exactamente con la posición del solsticio de verano, y viceversa. Tampoco el último sol en salir en las fechas invernales no coincide exactamente con la fecha del solsticio de invierno. Entonces se ve un poquito mejor quizás en este esquema, en el cual se han trazado las 4 fechas. El 21 de diciembre, que es este sol de aquí, que es el día más corto del año en el hemisferio norte, pero que no coincide, como vemos, con el día en el que más tardíamente sale el sol, que es unos días después. Esto es diciembre, esto será pues unos días de enero, febrero, marzo, abril, mayo. A finales de mayo, principios de junio, acontece la salida del sol más temprana, que no coincide, como vemos, casi, pero no coincide con el 21 de junio, que es el día más largo, el periodo diurno más largo del año en el hemisferio norte. El año va sucediéndose, estos puntos negros son diferentes soles que se van sucediendo a lo largo del año. Las fechas se van sucediendo y así se completa este bucle. Y si lo miramos con respecto al horizonte oeste, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? El 21 de junio es el día más largo del año en el hemisferio norte, el solsticio de verano, pero no es el día en el que sale más tarde el sol, que acontece unos días después. El año va sucediéndose: agosto, septiembre, octubre, noviembre. A finales de noviembre, principios de diciembre, acontece la puesta del sol más temprana. Después acontece el día más corto, el 21 de diciembre, y así se completa este bucle, este ciclo. Como podrán comprender, si bien la fecha de los solsticios es igual para todo el mundo, para toda la Tierra, solsticio de invierno y de verano, otra cosa es que se inviertan en el hemisferio sur, pero las fechas son las mismas, no acontece así con las fechas de los mínimos y máximos de salida y puesta. Es decir, la fecha de la salida más temprana y más tardía y la puesta más temprana y más tardía no son constantes para todo el orbe, sino que van cambiando en función de la latitud. Por ejemplo, la mayor diferencia entre el solsticio y estas fechas límite se produce en el Ecuador. Si hacemos este cómputo en una localidad cercana al Ecuador de la Tierra, bueno, nos daremos cuenta de que la distancia en fechas entre los solsticios respectivos y las fechas de la salida más tardía y la puesta más temprana, pues aquí hay incluso meses de diferencia. Puede haber meses de diferencia, y de hecho los hay. Además se da la circunstancia curiosa de que hay una determinada latitud que, como consecuencia de que desde esa latitud, que son unos 5 grados norte y sur, la posición del analema con respecto al horizonte tiene esta configuración tan especial, pues resulta que no hay una sola fecha de salida más temprana, sino que hay dos, porque son las dos tangentes al horizonte este. En vez de tener una tangente, pues en esta latitud en concreto la inclinación del analema con respecto al horizonte es tal que no toca al horizonte en un punto, sino que lo toca en dos.
el 24 de octubre y el 23 de mayo. Es una curiosidad que se produce a los 5 grados norte-sur más o menos de latitud. Pues nada, con este pequeño suplemento que quería dar al tema del movimiento del Sol, pues concluimos esta sesión 14 y seguiremos en fechas próximas. Gracias por escucharme.